Amén. Gloria a Dios, le damos gracias a Dios, aleluya, porque una vez más nos ha permitido otra oportunidad para compartir palabra de vida eterna. Alabado el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Yo siempre, gloria a Dios, le digo a la persona que somos más que bienaventurados. Gloria a Dios que todavía podemos escuchar una palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted se pone a buscar en la noticia y pudiera ver la noticia en el mundo entero, fueron muchos millones de personas que murieron en este día, que perdieron la oportunidad que usted tiene en esta noche de escuchar una palabra de parte de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a compartir una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 29. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. San Juan capítulo 1 versículo 29. El que tenga Biblia puede buscar su Biblia para que lea conmigo la palabra. Alabado el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y dice la palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Repito la palabra. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios, le damos la gracia a Dios por la palabra. Amén. Padre, gracias por la palabra en el nombre de Jesús, que tú en tu misericordia nos has permitido leer en el medio de este lugar. En esta hora ruego para que tú, esa palabra gloriosa, me dé la sabiduría para dar exhortación a este lugar, de modo que puedan entender lo que tú quieres decirle, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que reprendas toda la malicia, todos los demonios que quieren venir a interrumpir y a turbar la mente para que no escuchen esta palabra, y para que esta palabra no haga los efectos en los corazones, que tú los reprendes en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, amén. Bueno, mis amados, gloria a Dios. Me gusta predicar cuando veo una multitud, pero Dios, aunque yo no lo esté viendo, Dios sí lo ve. Y Dios sí sabe dónde están las personas que van a escuchar la palabra, aunque ya yo estoy viendo personas aquí, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algo, amado, que está acabando con la humanidad. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que está acabando con la humanidad es el pecado. Que el Señor reprenda el pecado en el nombre de Jesús. Amén. El pecado es lo que lleva a la tristeza. El pecado es lo que lleva a la destrucción. El pecado es lo que lleva a las enfermedades. El pecado es lo que destruye los matrimonios. El pecado es lo que destruye la familia. El pecado es lo que destruye los pueblos. Bendito el nombre de Dios. El pecado es la enfermedad más grande que puede existir en la humanidad. Y en esta noche vamos a hablar de lo que se llama el pecado. Quiero decirte, amado amigo, que el pecado comenzó allá arriba, en el mismo cielo. Allá había un pichón, que el Señor lo reprenda, que era, dice la palabra, el más bello de los ángeles de Dios. Y ese pájaro, al sentirse tan buen lugar, se llenó de orgullo, se dejó arropar su corazón del pecado. ¿Y usted sabe qué hizo el pecado con el diablo? Es para abajo que va. Cayó como una bala, como un rayo cayó a la tierra, porque Dios no quiere saber nada con el pecado. Dios es enemigo totalmente del pecado. Y por eso Satanás no pudo permanecer allá arriba en los cielos, porque pecó. Bendito el nombre de Dios, aleluya.
Cuando viene Dios y crea una bella humanidad y hace este mundo tan lindo, y en medio de este mundo dice la palabra que creó un huerto en el Edén, y allí en el huerto puso al hombre, bendito el nombre del Dios vivo, y lo primero que Dios le puso al hombre fue, le señaló el pecado que estaba en el mismo medio del huerto, para que el hombre vea que era pecado y que si le echaba mano a eso iba a fracasar. Quiero decirte, amado hermano que está aquí, cuídese del pecado. El pecado está en el medio. No lo puso en una esquina, lo puso medio a medio para que usted lo vea de lejos y lo evite. Alabado sea el nombre de Dios, y no caiga en el pecado, porque el que cae en el pecado fracasó. Bendito sea Dios, aleluya. Y Dios le dijo al hombre, mire, de todo lo que hay ahí puede comer, pero de lo que hay en el medio no comerá, porque si come morirá. ¿Qué es lo que trae la muerte? El pecado. Bendito Dios, el hombre desobedeció, cayó en pecado y fracasó. Alabado el nombre de Dios. Cuando el hombre cae en pecado, empieza la destrucción en su casa. Más adelante, gloria al nombre de Dios, podamos ver que viene Dios en su misericordia a tapar la vergüenza del hombre, la vergüenza que le da el pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando el hombre está en pecado, le da vergüenza hasta mirarle la cara a los demás. A su nombre. Gloria. El pecado trae vergüenza. Bendito Dios, aleluya. Yo recuerdo, yo de carriado a veces no iba ni a la iglesia ni para que no me miren ni la cara de la vergüenza que tenía. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y viene Dios y mata un animalito para tapar la vergüenza del hombre, de aquel fracaso del pecado que había cometido el hombre. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, alabado el nombre de Dios. Más adelante viene Caín y mató a Abel. Ya el pecado comenzó, siguió trabajando. El pecado no se detiene, amado. El pecado es una enfermedad maligna, un cáncer satánico. Alabado el nombre de Dios, y no se detiene. Y siguió por Caín. Después había un hombre llamado Lamé, que dice la palabra que tomó a la mujer y comenzó el adulterio. Bendito el nombre de Dios. Pero después dice la palabra que el pecado llegó tan alto a la presencia de Dios que Dios decidió determinar la humanidad. Y dijo, no contenderé mi espíritu para siempre con el hombre, mas serán sus días 120 años. 120 años de oportunidad, llevándole la voz a la humanidad. Dice la palabra que Noé era pregonero de justicia, como hoy día nosotros predicamos a un Cristo vivo. Eso hacía Noé en aquellos tiempos. Alabado sea el nombre de Dios. 120 años diciéndole a la persona, pero dice la palabra que no contenderá el espíritu con el hombre para siempre. El espíritu no va a estar todos los días diciéndote lo mismo, lo mismo, lo mismo. Llega uno por un día que el día abrazo te lleva. Alabado sea el nombre de Dios, aleluya, a su nombre. Gloria. Llega un día que Dios se cansa de coger tanta lucha con el cabezón del hombre y lo suelta y el diablo se lo lleva. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto pasó en esa humanidad. 120 años diciéndole a la humanidad que venía una destrucción por el pecado. Porque el pecado que ha traído a la humanidad, la destrucción de la humanidad. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, aleluya. Y viene Dios Padre y nadie quiso obedecer y destruyó la humanidad y salvó un pequeño remanente. Gloria a Dios, pero hermano, allá en el arca, Dios lo sabía, sí. Pero caramba, Dios no sabía que nosotros éramos tan malos, Dios mío. Qué malos somos. Allá en el arca estaba un cabezón ya lleno de maldad. Loco porque descendieran a la tierra para seguir pecando. El hijo de Noé, alabado sea el nombre de Dios, en pena descendieron a la tierra cuando vino y cometió pecado, un pecado de muerte y de maldición, alabado sea el nombre de Dios. Y dice la palabra que se corrompió la tierra una vez más. Y llegó una nación tan abominable delante de Dios, llamada Sodoma y Gomorra, alabado el nombre de Dios, que también provocó la ira de que Dios tuvo que descender a mirar esa ciudad. Y tuvo que descender el fuego, pero antes de descender la candela también le mandó la palabra. Dice la palabra que había un hombre justo llamado Lot, que
afligía su alma justa cada día y pregonaba la palabra en ese lugar. Porque Dios siempre manda la palabra a la humanidad para que la humanidad se aperciba y se arrepienta y se recuerde que el pecado, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre. Gloria. Bendito el nombre de Dios. Dice la palabra que quemó Dios a Sodoma y a Gomorra. Y allá sacó 3 gente. Porque la cuarta miró y se volvió una estatua de sal. Pero allí iba el pecado, amado. Dice la palabra que llegaron a un monte donde Dios lo llevó. Y llegaron las 2 hijas de Lot y emborracharon a Lot y vivieron con su papá. Que el Señor reprenda el diablazo en el nombre de Jesús. Sí, ma. Y el pecado se siguió aumentando, amado. Y aumentó y aumentó y aumentó la humanidad. Y dice la palabra que después Dios mandó la ley. La ley no vino para salvar a la humanidad, sino para crearle una conciencia a la humanidad de que eran unos impíos, para señalarlos de impíos y pecadores. Para que sepan que el pecado, los que estaban haciendo malo, había algo que los señalaba. Eso está mal hecho, para que no tengan una excusa delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Pero dice la palabra, amado, que ahora es que está lo bueno, el asunto bueno está aquí. Después de tanta brega de Dios, lucha de Dios con la humanidad, y la humanidad cada día más malo, y Dios queriendo hacer algo con el hombre, pero no podía, por causa de la maldad y el pecado del hombre, porque el pecado pone al hombre y a Dios de espalda. El pecado hace una separación entre el hombre y Dios. Es como una pared entre el hombre y Dios. Y por eso el hombre en pecado deja de recibir las bendiciones de Dios. Las bendiciones espirituales. Y muchas veces hasta las materiales. Alabado el nombre de Dios. El pecado es una cosa tremenda. Que el Señor nos cubra del pecado y nos libre de caer en pecado. Aleluya. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y viene Dios en su misericordia, amado. Viendo que ni con ley ni con nada el hombre coge. Era que el hombre era malo. Dice la palabra que tú puedes meter a un impío en un molino. Y empezar, yo no sé quién sabe lo que un pilón de campo de majar café. Que agarraban, o majar rollo, agarraban 2 majadores. Cada uno con una mano de pilón. Busca en Google mano de pilón, o majadera de café, majadera de arroz, para que usted sepa lo que es una majadera. Y dice la palabra que tú puedes agarrar el impío y meterlo en un pilón, o en un molino y empezar a majarlo así, y ni aún así apartará la maldad del hombre. Y fue mucha la obra que Dios hizo, tratando de liberar al hombre del pecado, y cada día el hombre se ponía más malo, y cada día el hombre se corrompe más, cada día el hombre se pone más malo delante de la presencia de Dios. Y como no se podía, entonces Dios dijo, bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a enviar a mi hijo a la tierra. Voy a derramar la sangre por la humanidad para que mi hijo quite ese pecado. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. A su nombre. Gloria. Cuando viene Cristo a la tierra, que muere, todavía andaba vivo, andaba predicando, pero todavía estaba la gente encadenada por el pecado, con Cristo a la vera. A Pedro tuvieron que llamarle diablito, quítate de ahí. Andando con Cristo. Alabado el nombre de Dios. Y Cristo le daba palabra y palabra y seguían atados en el pecado. Pero viene y muere. Después que muere, que derrama la sangre, es que nosotros tenemos acceso a la libertad. Dale un aplauso a Cristo. No es una bendición que nosotros tenemos derecho a la libertad. Tenemos derecho a la libertad de lo peor que puede existir en la humanidad. Lo peor que puede existir en la humanidad es el pecado. Cuando usted ve una madre destruida, triste, porque su hijo está atado en la droga, ese es el pecado. Cuando usted ve un velorio, eso lo hizo el pecado. Cuando usted ve las cárceles llenas, eso lo hizo el pecado. A su nombre. Gloria. Cuando usted ve un hogar destruido con 5 y 6 muchachitos y el esposo por ahí con otra, eso se llama el pecado. El pecado es lo que lleva tristeza a las familias.
El pecado es lo que tiene la gente amargado. El pecado es lo que hace que la gente ya piense en una soguita. Que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. El pecado es lo que hace a la gente pensar en el puente de la 17. El pecado es lo que tiene a la gente sumergido en medio de la droga. Bendito sea Dios. El pecado es lo que lleva a que el hombre deje la esposa y la esposa deje el esposo. El poder del pecado es un poder satánico. El poder del pecado, alabado sea el nombre de Dios. A su nombre. El pecado está acabando con todo el mundazo, hermano. Gente de 20 años que parecen de 60. Con los ojos más hondos que el río Sama. Y es la droga que lo está acabando, lo está destruyendo. Y el cigarro. Tiene la quijada como una higuera mochada por el medio. Un día así. Y es de tanto jalar el cigarro y la juca. Eso es causa del pecado. A su nombre. Gloria. El pecado está acabando con nosotros, amados. Y hay un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay alguien que puede hacernos libres del pecado. Hay alguien que clavó el pecado en la cruz del Calvario. Hay alguien que le quitó el poder a la muerte, le quitó el poder al pecado y le quitó el poder al diablo. Y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y es aquí que todas son hechas nuevas. Si usted se siente esclavo del pecado, venga a Jesús. Venga, acérquese a Jesús. Gloria a Dios. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ahí le da la promesa a la humanidad de enviarle un consolador. El consolador venía desde Génesis acechando a la gente. Loco por entrar en la gente, pero el pecado lo hacía correr. Dice la Biblia que el pecado no mora en templo sucio. El pecado no puede morar en templo sucio. Por eso dice la palabra, no contrite el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios venía y moraba en algunos hombres por el momento, pero se mantenía de lejos por el pecado de la humanidad. Por el pecado de la humanidad era que el Espíritu de Dios estaba apartado del hombre. Pero cuando Cristo viene y derrama la sangre en la cruz del Calvario, el hombre tiene derecho ahora a limpiarse del pecado que lo separa de Dios, a quitar la pared. Por medio de Cristo tenemos paz para con Dios. La palabra del Señor dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Tienes que limpiarte del pecado por la sangre de Cristo para que reciba el Espíritu de Dios dentro de ti. El Espíritu de Dios que te va a dar río de agua viva y te va a hacer libre de toda la malicia de satánica que hay en los aires. A su nombre. Gloria. Toda esa malicia de pecado, el Espíritu de Dios lo reprende. Y usted se mantiene gozoso. Con un gozo, dice la palabra, que Jesús se puso en pie el último gran día de una fiesta que tenían. Y le dijo, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Que el que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrá río de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que ha de recibir el que cree en él. El que cree en Cristo recibe el Espíritu de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. El que confiesa a Cristo como su Salvador recibe el Espíritu de Dios en él. Y el Espíritu de Dios comienza a consolarte. Por eso Jesús dijo que iba a enviar el Consolador. El Espíritu de Dios comienza a fortalecerte. El Espíritu de Dios comienza a decirte, no te desesperes, que yo lo voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a ese muchacho, estate quieta. Yo te voy a resolver ese problema. El Espíritu Santo cuando venga convencerá, dice la palabra. Va a convencer a la humanidad. Bendito sea Dios. Lo va a ayudar, te va a fortalecer, te va a mantener libre del pecado. La palabra dice, todo aquel que hace pecado es esclavo Del pecado. del pecado. Y el esclavo no dura para siempre, pero el hijo sí dura para siempre. Y usted confiesa a Cristo como Salvador de su vida, se hace un hijo del Dios vivo. A su nombre. Gloria. El que quiera el sello del Espíritu de Dios en esta noche, solamente tiene que ser un valiente y aceptar a Cristo como Salvador de su vida. El Cordero que quita el pecado de la humanidad se llama Jesús.
Jesús en esta noche da una oportunidad, un llamado abierto para que usted sea libre del pecado que lo va a llevar derechito. ¿A dónde que lo va a llevar? Abajo. El diablo descendió del cielo y va para abajo. El que sigue en pecado va para abajo también. Y el que viene a Cristo va para arriba. El que muere en pecado va para abajo. Y el que muere en Cristo va para arriba. ¿Quién quiere ir para abajo? ¿Quién quiere ir para arriba? Pues tiene que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que sea sellado por el Espíritu de Dios. Dice la palabra que eres el sello para el día de la redención. Cuando Cristo venga, que viene en una nube, mucha gente lo ignoran porque no lo entienden. La segunda venida de Cristo no es el rato es el arrebatamiento. Cristo viene en una nube, no para la tierra. Primero, se lleva a la iglesia que esté viviendo en santidad. Dice la palabra, un abrir y cerrar de ojo. Cuando Él venga para la tierra, dice que todo ojo le verá. Pero en un abrir y cerrar de ojo nadie va a ver nada. Dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos sirviéndole a Él seremos arrebatados. Y recibiremos al Señor en el aire. No viene para acá. Es el rato. Y eso es para después descender los juicios a la tierra. Como fue en los días de Noé, así será la venida de Cristo. Cuando Noé primero salvó a los que estaban viviendo la palabra. Y después descendió el agua, juicio. Cuando los salvó a los que estaban viviendo la palabra. Y después descendió el fuego. Ahora Cristo viene en la nube. Se va a llevar el que esté viviendo la palabra. El que tenga el Espíritu de Dios. Y después va a venir todos los juicios para la tierra. Usted puede escapar de los juicios en Cristo Jesús en esta noche. Que Dios le bendiga. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano que continúa y el llamado está abierto. ¿Quién quiere a Cristo? A su nombre. Gloria. Vamos a invitar a la sierva a ver si quiere aceptar a Cristo. Sierva.